Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. El discurso de odio ha estado presente de manera constante en las estrategias de la extrema derecha en Venezuela. Si bien no es algo nuevo, el fenómeno ha adquirido nuevas dimensiones con el auge de las redes sociales. En el reciente caso de las elecciones presidenciales del 28 de julio, la campaña de odio desatada en el país resultó en acusaciones, persecuciones que llevaron a agresiones físicas y creando todo un ambiente de hostigamiento y ejerciendo presión psicológica sobre diversos grupos y sectores de la revolución bolivariana. De una guerra híbrida que hoy por hoy tiene en las redes sociales un vehículo para la instigación y el señalamiento de actores políticos, la agresión a vecinos, incluso a líderes comunitarios o el asesinato. Hoy abordamos cómo enfrentar la guerra cognitiva. Bienvenidos a Texto y Contexto. En el marco de las elecciones presidenciales en Venezuela, antes, durante y luego de conocerse los resultados, el país sudamericano ha estado sometido a las agresiones y discursos de odio en las redes sociales corporativas. A este respecto, analistas han señalado que la nación bolivariana es objeto de una guerra híbrida o de quinta generación que incluye lo cognitivo y cibernético. En respuesta, se ha considerado la discusión de una ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, que permitirá el marco jurídico para diseñar una estrategia de protección a la población. Ante esto surge la interrogante: ¿cómo enfrentar la guerra cognitiva y cibernética? Ahí teníamos el perfil del programa el día de hoy. Paso a nuestros invitados. Me acompañan en el estudio Jason Rausevo, comunicador social experto en ciberseguridad. Gracias, Jason, por tu tiempo nuevamente con nosotros. Y William Castillo, periodista y analista de medios también. Ya nos has acompañado en las coberturas que realiza Telesur sobre el escenario en Venezuela. Guerra cognitiva, guerra híbrida, son varios elementos que hemos manejado en las últimas semanas acá en Venezuela, pero preguntarles, ¿no?, desde el punto de vista, desde una lectura social, cómo observar lo que está viviendo Venezuela, consecuencias de este discurso de odio en el actual escenario postelectoral. Jason. Fíjate, lo que está ocurriendo en Venezuela es una réplica de lo que ha venido ocurriendo en diferentes oportunidades desde el año 2014 hacia acá. Obviamente esta estrategia de desestabilizar la mente de los venezolanos y obviamente toda la situación política en el país ha venido evolucionando, y en esta oportunidad con nuevos elementos, nuevas formas también de manipulación y además nuevos aliados, porque ahora vemos incluso a los dueños de las plataformas digitales sumándose a estos ataques en contra del país. Han generado toda una situación de neurosis colectiva, se pudiera llamar esto que ha venido ocurriendo en el país en las últimas semanas. Sin embargo, creo que se han tomado las acciones políticas necesarias para controlar la situación, pero sigue ocurriendo este ataque y este asedio tecnológico que ha tenido el país en las últimas semanas, no solamente desde el punto de vista comunicacional, sino también desde el punto de vista tecnológico, y obviamente ha generado una situación bastante confusa. Sin embargo, es muy diferente lo que está ocurriendo en Venezuela. Uno sale a las calles en Venezuela y todo está ya totalmente normal, a lo que se ve a través de los medios internacionales y algunos medios nacionales desde afuera de Venezuela. Y que se han apoyado entre redes sociales y medios alternativos, medios de comunicación hegemónicos, se han apoyado en esta narrativa, ¿no? Obviamente. Quería preguntar, William, ¿qué está pasando desde tu perspectiva, desde la visión social en Venezuela, las redes sociales y, por supuesto, todo esto que hemos visto en los últimos días en el país? Creo que la clave es que, en general, no sabemos bien qué está pasando. Sí, creo que hay una gran confusión en la sociedad, y parte de la estrategia de las guerras de información, de las guerras cognitivas, es generar confusión, introducir incertidumbre, entropía, desorden, y sobre eso explotar la psiquis colectiva. O sea, creo que la clave es que estos procesos se apoyan en la manipulación, que parece una manipulación individual, pero termina creando estados de opinión. Por ejemplo, previo a las elecciones, aquí se vendieron una serie de eslogans, de conceptos de hay que cobrar, ganar y cobrar, vamos hasta el final, que parecen unos eslogans políticos, pero que contienen una carga
que debidamente explotada, hábilmente explotada a través de las redes de mensajería como WhatsApp o a través de las redes sociales o impulsadas en la narrativa a través de los medios de comunicación, fueron creando en un sector de la población venezolana la idea de que había algo que cobrarse en las elecciones, que había una suerte de revancha, que las elecciones eran una suerte de revancha contra alguien que le había hecho algo que no se sabía bien qué. Por eso digo que hay que sumir a la población en la confusión, explotar los miedos, explotar la incertidumbre, ofrecer saltos al vacío con una idea muy vaga de que seremos mejor si salimos de esto, si acabamos con esto, el país estará bien. Creo que influyó en una parte de la población y fue víctima precisamente de esas campañas de odio que terminaron en la criminalización, en la persecución, vamos a decir, virtual de su vecino, de su amigo, de su compañero, porque ahora simplemente ese compañero está en una estructura política diferente o tiene unas ideas diferentes y yo creo que lograron un impacto. Creo que, como dice Jason, ha habido la atención, digamos, al tema, pero es un tema ciertamente complejo que plantea muchos debates y muchos desafíos al país. Y que no es un debate nuevo. En Venezuela ya ha habido este tipo de debates anteriormente, pero como decíamos, trasciende un poco más el tema en redes sociales de la postura política, trasciende un poco más de la ideología y va a términos incluso más preocupantes como el tema del asesinato, el pedir que se asesine abiertamente a la población. En definitiva que ha habido una estrategia también de fondo que tiene que estar orientada desde algún sitio en específico. Incluso ya hay pruebas de que existen personas captando a influencers en toda Latinoamérica con fines de que ataquen al gobierno venezolano y a la figura principalmente del presidente Nicolás Maduro. Y hemos visto contenidos grotescos realmente en redes sociales, cosas como que vamos a reunir $1 por persona para pagar una persona que asesine al presidente. Mercenario. Mercenario, o sea, comentarios de ese tipo, exposición de datos en internet de personas abiertamente políticas que han terminado en asesinatos reales. Tenemos el caso de la señora jefa de un VC en el estado Bolívar, que fue asesinada luego de una exposición de datos a través de redes sociales. Y todo esto ha venido seriamente orientado en un sector político de la ultraderecha venezolana y latinoamericana, porque no viene solamente desde adentro, ¿no? Pero el fin único ha sido eso, generar confusión, generar un falso sentimiento de esperanza en algo que la gente ni siquiera sabe qué es, ¿no? Simplemente un revanchismo en contra de un sector de los venezolanos que además lo quieren invisibilizar. Porque yo creo que una de las cosas también que hay que llamar la atención aquí es que el discurso que ha tenido la ultraderecha en Venezuela en este caso siempre ha sido como de que hacer ver que el chavismo no existe en Venezuela. Y que este sector que lleno de odio, que hacen ver que existe a través de las redes sociales, es la mayoría en el país, cosa que no es cierta. Si fuera así, el país no hubiese vuelto a la normalidad en 3 días, como sucedió luego de las elecciones. William, hablábamos de mercenarios, de este tipo de campaña para poder pagar a alguien y poder matar a un político en Venezuela, algo que generalmente dentro de otros países sería visto con todo el peso de la ley, afrontando allí las leyes de esa persona que ha llamado a incitar al odio, ¿no? ¿Cómo estás viendo desde el punto de vista de Venezuela? Porque efectivamente se hace esto, está la posibilidad de que una persona pueda hacer esto y esto plantea un desafío no solamente para las instituciones del Estado, sino también para todo el conjunto de la población venezolana. Sí, yo creo que hay una estrategia de normalizar el delito. Es decir, se normaliza que yo difunda tu número de teléfono. Y se normaliza que yo difunda una foto tuya o de tus hijos o de dónde vive, en un contexto donde se está diciendo hay que aniquilar a los chavistas, hay que perseguir a los chavistas. Después sucede que de manera directa, organizada o por alguna perturbación mental de una persona, eso termine efectivamente en una acción física sobre esa otra persona. Y creemos que eso es libertad de expresión, creemos que eso es la libertad de las redes sociales, que todos podemos decir lo que queremos, porque esa idea de que yo soy un comunicador, ahora ni siquiera necesito la mediación de los medios, que muchas veces, bueno, calmaban a la población, ¿verdad? Daban mensajes de este tipo, aunque también los medios, por supuesto, han participado en esta estrategia. Pero yo creo que insistir en esta idea que cuando
se personaliza porque tú recibes en tu teléfono un mensaje y el mensaje interactúa con tu estado de ánimo, con tu psique, con tu emocionalidad, tú puedes tener una respuesta fuera de la ley, una respuesta desbocada, totalmente liberada de cualquier cumplimiento de norma que ha terminado en Venezuela, como decía Jason, en delitos reales. Y no hay una reflexión sobre eso. Necesitamos entender eso. No es solamente castigar, porque hay que castigar. Y creo que lo que está haciendo la Asamblea Nacional, bueno, yo pediría que haya más debate con la sociedad venezolana, porque tampoco se puede encerrar este debate en un parlamento de 160 personas. Creo que se necesita escuchar a toda la sociedad sobre las preocupaciones que tienen esto, las preocupaciones de las familias con sus hijos, la evasión, ese tema de la gratificación instantánea, de que estamos pegados porque los likes nos hacen sentir que eso es chévere y estamos como en esa burbuja. Y sobre todo medir también el impacto social que está teniendo esto dentro de las familias venezolanas, porque hay familias fragmentadas, hay empresas, instituciones, o sea, todos los espacios de la sociedad se están viendo perturbados por este nuevo nivel que se subió la polarización política en el país. Claro, y para cerrar la idea, creo que es importante, entonces, que este debate nazca en la familia, debe pasar por las normas y reglas sociales, debe pasar por leyes, yo no tengo la menor duda. Claro. Otra cosa es el contenido de esas leyes, la profundidad de esas leyes, el carácter verdaderamente democrático de esas leyes, hay que debatirla. Pero se necesita un debate en la familia, se necesita un debate en las comunidades, se necesita un debate en las academias, en las escuelas, en los liceos. O sea, todo el país debe abocarse a este problema porque hemos visto los extremos a que puede llegar. Y bueno, un debate importante desde muchas dimensiones, desde lo familiar, como decían, lo político, lo social, pero por supuesto hay que también pensar en cómo enfrentar esta guerra cognitiva, qué herramientas tenemos desde las instituciones del Estado, desde lo colectivo e incluso desde lo individual. Pero luego de la pausa estaremos hablando del tema hoy sobre la guerra cognitiva y cómo enfrentarla en Venezuela. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos sobre la guerra cognitiva en Venezuela y cómo enfrentarla. Hablábamos anteriormente de las consecuencias, de cómo se está llevando a cabo esta guerra psicológica, esta ciberguerra también se ha mencionado en Venezuela luego de las elecciones del pasado 28 de julio. Pero para contrarrestar esta ciberguerra, esta guerra cognitiva, ¿qué herramientas tiene el Estado venezolano desde lo colectivo? Por favor, Jason, tu opinión. Sí, fíjate, yo creo que ya en oportunidades anteriores aquí en tu programa lo hemos dicho, ¿no? La necesidad que existe en Venezuela de un marco legal que frene este tipo de cosas que han venido sucediendo en Venezuela. A diferencia de otros países del mundo, no hemos avanzado en una legislación que no solamente controle el tema del odio como tal, sino que también regule el funcionamiento de las plataformas digitales en Venezuela. ¿Por qué ha sido difícil llevarlo a cabo? Yo creo que principalmente ha sido porque la misma dinámica ha ido ocupando a nuestros legisladores en otras tareas diferentes a esto. Ahora se crea una necesidad urgente de hacerlo y estoy seguro que se va a avanzar seguramente en las próximas semanas. Sin embargo, no es solo una ley que regule redes sociales, como lo ha comentado el presidente hace algunos días. Hay que pensar también en la protección de datos, hay que pensar también en hacer una ley similares a las que se han hecho en otros lugares del mundo con respecto al derecho al olvido, que es un término también que se está utilizando mucho a nivel mundial con este tema. Y por supuesto también pensar en el tema formativo para a nivel escolar, desde el nivel más bajo hasta el más alto, poder formar a profesionales que entiendan, estudien y puedan en algún momento controlar situaciones de este tipo, porque son nuevos métodos de guerra, son nuevas formas de atacar el país y tiene que existir núcleos de investigación profesional que estudien este tipo de situaciones y que permitan al Estado venezolano en algún momento, desde el ámbito de seguridad de la nación hasta el tema económico y todos los aspectos que impacta este tipo de ataques extranjeros, poder controlar las situaciones de manera más expedita y sobre todo evitar que podamos ser blanco nuevamente de esto, porque además
Eso implica desde los equipos informáticos que instalamos en nuestras instituciones para poder contrarrestar ataques como los que hemos tenido durante estas últimas 2 semanas, que me atrevo a decir que ha sido el ataque de negación de servicio más grande en la historia de Venezuela y de Latinoamérica. No se han registrado ataques de ese tipo en el continente latinoamericano. Claro. Sin embargo, no estamos preparados ni técnica ni académicamente para este tipo de situaciones y hay que comenzar a construir eso desde abajo hasta el tema legislativo, que es absolutamente necesario. ¿Y cómo prepararse desde lo individual, William? ¿Cómo estás viendo ese desafío? Bueno, empiezo por lo individual y termino en lo legislativo, porque Sí. está en plena discusión este tema de las leyes y de las normas. Repito, que requiere un debate mucho más profundo y más allá de las leyes, porque hay un tema en Venezuela que es importante que la audiencia de Telesur en el mundo lo conozca. Nosotros somos muy apegados a cierta tradición histórica que creemos que los problemas los resuelven las leyes. Las leyes son instrumentos necesarios para regular la vida social, pero quienes aplican las leyes, que son las instituciones y los propios ciudadanos, somos los que hacemos y les damos sentido o no a las leyes. Una ley, por mejor escrita que esté, no va a resolver el problema. Pero te apunto un elemento, digamos, en lo social, que se está aplicando en China, se está aplicando en Japón, en varios países. Yo creo que hay que crear centros en Venezuela de desintoxicación de redes sociales para los jóvenes, para los niños, para los adultos incluso. Porque el venezolano es de las poblaciones del mundo que más horas pasa pegado a las redes sociales. En China se ha detectado el problema y se están creando muchísimos centros donde la gente pasa semanas enteras y está conectada a las redes sociales. Mire, yo creo que ha sido un bálsamo que el presidente haya prohibido por 10 días Twitter, porque a todos, incluyéndome, nos ha dado como un síndrome de abstinencia los primeros días, ¿no? Una angustia porque no estás en las redes. Y a los días te das cuenta que puedes vivir sin eso. Se puede vivir sin eso. No estoy diciendo que se elimine, ojo, porque después se distorsiona. Pero, y luego en materia de Estado, en materia de las normas, hay una disposición que creo que tiene que ver incluso con este tema de la provisión temporal, que es la necesidad de que las empresas, porque son empresas capitalistas, tengan una sede física y una personalidad jurídica en Venezuela, para que puedan atender precisamente los reclamos de los usuarios, para que se hagan responsables de sus actos ante la población, y creo que estas leyes y estas normas que están deben apuntar a ese objetivo que es importantísimo. Hablabas del tema de estos días sin redes sociales. Me acordaba, por ejemplo, en Turquía, que también se realizó este tipo de medidas para poder contrarrestar de alguna manera pues, todo lo que ocurre allí, ¿no? Y cómo afecta a la población. Pero es en realidad, William, ¿lo ves como algo que de verdad a largo plazo pueda tener, digamos, yo creo que los estados están probando mecanismos. Sí, es una prueba más. Es un mecanismo de... O sea, si tú tienes un problema de adicción, tú creas centros de desintoxicación para los adictos. Si tú tienes un problema de adicción informática, virtual, los jóvenes no se pueden despegar, se están produciendo distorsiones. El presidente habla de las distorsiones cerebrales, distorsiones orgánicas por el uso de la red social. En Francia, 2 investigadores argentinos acaban de desarrollar una investigación donde demostraron con 2 grupos de taxistas en el Reino Unido y en Francia, un grupo usaba WhatsApp, Google Maps y el otro durante 5 años lo usaron, y los que lo usaron se les modificó el cerebro después de 5 años. Como la película de Wall-E que... Así es, hay una modificación real. El uso de estos instrumentos modifica tu cuerpo, modifica tu conciencia, modifica tu actitud y modifica tu cerebro. Hay montones de estudios que demuestran eso. Es un tema de salud pública. Es un tema de salud pública. Además que no se trata solo del tema de redes sociales, es el uso completo de tecnología. Eso tiene que regularse de alguna manera y entra también en el tema formativo dentro de la familia, porque todavía tenemos situaciones que los padres a veces creen que solamente darle la tablet al niño o dejarlo sentado en una consola de videojuegos todo el día es sano, y en realidad no lo es. Esas son herramientas que pueden usar los niños y adolescentes, pero tienen que estar reguladas. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran que un niño menor de 12 años no puede jugar más de 2 horas diarias de videojuegos, y está en las advertencias. Así. Entonces, y yo agregaría también este tema de que ahora que se está revisando de manera integral este tema normativo y legislativo, la necesidad que se ha planteado también, está planteado en Naciones Unidas, aunque no tengo mucha esperanza por Naciones Unidas, pero en todo caso en Venezuela, y ver las experiencias de otros países, que es la regulación de este tema de la inteligencia artificial. Totalmente. Porque estamos entrando en un mundo donde parece que el ser humano, lo que Miguel Benazayad, un investigador argentino, llama la unicidad de lo vivo, la maravilla de lo vivo, es desplazada por las máquinas. Estamos
terminando de creer y creyendo nosotros mismos que las máquinas son superiores al ser humano. Creo que ahí también hay un debate muy importante, porque ahora muchas de estas cosas que se están haciendo se planifican a través de complejos sistemas de redes neuronales y inteligencia artificial. Ahora, decíamos que a largo plazo, medidas que pueden, a través del ensayo, a través de la normativa, funcionar en Venezuela, en este caso en Venezuela con todo lo que ha ocurrido. Pero, Jason, tú que eres experto en redes sociales, ¿qué decir desde lo individual para poder contrarrestar esto desde lo individual? Y ahora, 3 tips que tengas para las personas que nos están viendo. Lo primordial, y que siempre lo digo en todos los talleres que doy sobre este tema, es que no crean no crean absolutamente nada de lo que vean en redes sociales. Lean, consuman contenido, es ya un hábito común de la gente, incluso se duermen viendo redes sociales, se despiertan viendo redes sociales, pero lo principal es que no creamos absolutamente nada de lo que hagamos con redes sociales hasta que logremos comprobarlo. Eso es el primer Hay término. muchos métodos para hacerlo, hay muchas formas de verificar la información primero, no reenviarla de manera inmediata o creerse todo lo que pasa. No hay nada más fácil de manipular que un contenido en redes sociales, y por eso es primordial que la gente no crea absolutamente nada, ni siquiera que te vean a ti diciendo algo, crean que es cierto sin preguntártelo primero o buscar respaldo de ese contenido. Y dos tips más que están en las redes sociales. Uno, hagamos un esfuerzo por reducir el tiempo individual y de nuestra familia que consume redes sociales. Hagamos el esfuerzo. Sí. Reconozcamos nuestra situación de adicción y hagamos esfuerzo. Y lo segundo, que es incluso una recomendación de los creadores de las redes sociales, lo dicen ellos en sus propios documentales, olvídense de las notificaciones y de las campanitas, porque son los mecanismos creados para mantenerte enganchado. Entonces le pones una notificación y cada vez que suena la notificación hay una pulsión a ir a ver la cosa. Es un mecanismo de esclavitud digital que te mantiene allí. Hay muchísimas otras cosas, porque nosotros... los relojes inteligentes que se usan para, controlar tu ritmo cardíaco, tú le estás entregando tu información orgánica a los servidores. Vinculada a tus plataformas digitales, a tu movilidad, a tus gustos. Es decir, la información incluso de nuestro cuerpo se la estamos regalando para que hagan grandes negocios. Es un tema complejo, pero hay cositas pequeñas que se pueden hacer. Sí, y en esa simbiosis, porque no solamente son redes sociales, también medios de comunicación hegemónicos están dentro de ese mismo ecosistema. Entonces, la manera también de que las personas se puedan desintoxicar en redes sociales, pero también verificar las fuentes a través de los medios de comunicación que de verdad den la información. Sí, bueno, es como te digo, todo lo que información que tú consigas en internet tiene que tener formas de verificarse. Si tú no encuentras esa noticia o ese hecho en alguna otra web o en alguna otra página, o incluso si vas a la fuente original, de donde, si tú, por ejemplo, escuchas algo que supuestamente fue dicho, lo escuché en estos días, que salió un comunicado, un fake, que decía que se iban a bloquear, que se iban a grabar todas las llamadas en el país y todo esto, y tú vas a la página web de Conatel, vas a la página web de la Fuerza Armada, no consigues nada de esto, obviamente es falso, ¿no? Es usar el sentido común principalmente, pero sobre todo no priorizar el tema de consumir redes sociales como la única vía para comunicarte y para entender lo que está pasando. Para vivir. Y para vivir. Tienes que salir a la calle, tienes que comunicarte, tienes que compartir con tu familia, tienes que salir a ver lo que dice la gente en la calle, porque quedarte encerrado solo en redes sociales te va a hacer caer en un mundo de neurosis como lo que ocurrió el 29 y 30 de julio, que fueron unos días de locura en Venezuela. Y que, como decíamos anteriormente en la televisión, hace ya mucho tiempo con el comandante Hugo Chávez. William, reflexión final sobre eso. Mira, yo te diría que tenemos ante sí un desafío, que es un desafío cultural, un desafío geopolítico, por supuesto también económico, porque estos son grandes economías. Vemos a los llamados ahora señores feudales queriendo tumbar gobiernos. Tumbaron a Evo Morales, ¿verdad? Ahora quieren tumbar a Nicolás Maduro y lo dicen abiertamente. Sí, vamos por ustedes, por el petróleo, por el litio. Pero tenemos desafíos también en la escala personal, en la escala familiar. Pedagógico. Pedagógico. Como dice Jason, la formación debe ser hacia los educadores, hacia los docentes también, porque ellos son los que interactúan con millones de niños y niñas y adolescentes todos los días. No para eliminar la tecnología, es para hacer un uso consciente, soberano de la tecnología. La tecnología, como dijo alguien por ahí, no es buena ni mala, pero tampoco es neutra. Así es. Es de acuerdo a cómo la use, y yo creo que en eso Venezuela nuevamente tiene que ponerse al frente de esto. En un momento crucial, en un momento
de importancia capital para Venezuela y para el mundo. Muchísimas gracias a ambos, a ti, William, a Jason, por compartir un momento con nosotros y poder explicar un poco de este escenario en Venezuela. Pero, ¿qué piensa usted? Contáctenos @telesurtv.net, es nuestro punto de encuentro para que usted pueda opinar sobre este y otros temas que estamos dirigiendo acá en Texto y Contexto. Así finalizamos. Muchísimas gracias. Será hasta una nueva oportunidad.